habilidad a veces que algunos tenemos para llegar tarde, no sé por qué, y que tiene consecuencias, porque hay algo que uno se pierde cuando llega tarde, pero también puede que haya ocurrido algo que nos lleva a llegar tarde, o a veces hay quienes no tienen otra opción, son tantas las cosas que hacen que andan de un lado para otro apurados y no pueden llegar quizás a tiempo. O simplemente porque quiso llegar tarde. Conoce gente, a veces pasa, no, ¿para qué voy a llegar temprano si no empieza la hora o no va a llegar nadie todavía? Entonces, a veces llegamos tarde, donde sea, no estoy hablando solamente en el contexto de iglesia, sino que en distintos contextos llegamos tarde. Total, el jefe no me ve, puedo llegar tarde. Pero hay dos caras de la impuntualidad a veces. Hay dos caras de quienes esperan, porque no es rico esperar a alguien que va a llegar tarde, ¿cierto? Uno dice, ¿pero por qué si quedamos a una hora? No me digas esa hora si no va a llegar. O también criticamos, ay, ¿por qué no hace las cosas antes? O cuestionamos a la persona, le ponemos a veces, lo tachamos de alguna manera sin saber los por qué. Porque simplemente si estamos en el lado de aquel que espera, velamos por nuestros intereses. Pero también está el que llega tarde, ¿cierto? Que no es rico llegar tarde. ¿A quién, si yo digo, levanta la mano al que le gusta llegar tarde? Yo creo que a nadie le gusta. Porque uno se siente avergonzado, a veces se siente frustrado. Incluso a veces el tener que llegar tarde a algún lugar nos hace desistir de ciertas cosas. De decir, ya mejor no voy, si voy a llegar a la hora de qué sé yo. Entonces, ¿para qué voy a ir? No vale la pena, mejor no voy. Y vemos estas dos reacciones que están en ambas partes, pero hay una novia también que le gusta llegar tarde. Aquellas que se han casado saben, o que nos hemos casado, sabemos que es rico llegar tarde. Yo me acuerdo el día de mi matrimonio, una amiga estaba acá y me decía, me mandaba mensajes, me decía, Lisette, no llegues porque no ha llegado el Jonathan. Yo decía, ¿qué se cree? Ya es la hora, decía yo, y no ha llegado. Pero ella me decía, no se te ocurra salir de tu casa porque no ha llegado, me decía. Y me escribió todo el rato. Y yo decía, pobre del que no llegue, ella me estaba asustando. Y casi llego yo antes, pero me demoré un poquitito. No me di ni una vuelta, eso sí, porque ya era tarde, así que llegué, eso sí, dignamente tarde. Ya, pero ahí vemos que hay una impuntualidad que se justifica de alguna manera. Pero hay en la Biblia una porción que habla de alguien que llegó tarde, alguien que llegó aparentemente tarde. Y así he titulado este mensaje, una aparente tardanza. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 11, desde el versículo 1. Del 1 al 16. Y lleva por título Muerte de Lázaro. Y damos lectura en el nombre del Señor. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza,
porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vemos acá una porción que a lo mejor quizás más de algunos la hemos visto incluso en las películas. En Semana Santa dan este tipo de relatos. Y vemos a un Jesús que estaba en un lugar determinado y de repente llegan a él con una noticia. No era cualquier noticia, era una noticia triste, era una noticia poco alentadora, era una noticia extraña quizás para todos. Y tuvieron que decirle al Señor que Lázaro estaba enfermo. Pero se presentan ante él y se lo dicen de una manera muy particular. Porque le dicen: he aquí, el que amas está enfermo. El que amas. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dado una noticia y quizás nos dicen: tu amigo, tu hermana, tu esposo, tu esposa? Y cuando nos mencionan a alguien de esa manera, eso genera una cercanía. O sea, le estaban diciendo al Señor: alguien importante para ti está enfermo. A alguien que es importante en ti le pasó algo. Entonces, de cierta manera, aquellos que venían a Jesús le decían: alguien que es especial en tu vida está pasando por un mal momento. Y el Señor claramente los escucha y aquí viene esta porción que es una de mis favoritas, cuando el Señor le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria del Señor, es para la gloria de Dios. Y de alguna manera el Señor les está diciendo el para qué es esto. ¿Les ha pasado que estamos en esos momentos de incertidumbre, de dificultad y no entendemos para qué pasa esto, por qué ocurre cierta situación? Y el Señor le dice: es para gloria de Dios. Y parte del Señor diciéndole esta respuesta tan necesaria. Y de alguna manera el Señor siempre nos está diciendo el para qué. Cada vez que nos enfrentemos a alguna pregunta quizás o alguna situación adversa, pensemos en esta respuesta: para la gloria de Dios. Y no sabemos, aquí no sabían cómo el Señor lo iba a hacer. O sea, ¿cómo podría esto ser para la gloria de Dios si alguien está enfermo? Incluso puede que hasta muera. En ese momento quizás ellos no entendían que estaba muerto, pero sabían que era una enfermedad grave, que le tenían que avisar a Jesús, porque recordemos que Jesús, Marta y María eran amigos, tenían una relación estrecha. No era como cualquier ciudadano quizás, sino que eran amigos. Entonces ellos vienen a Jesús a decirle: hay algo que pasa, hay algo grave, y al Señor su respuesta es para la gloria de Dios. Mire qué respuesta más distinta a lo que a lo mejor esperamos oír. Quizás podría el Señor haber dicho: sí, pero tranquilos porque yo los voy a sanar, yo voy para allá, cuenten conmigo. Pero el Señor simplemente le dijo: la gloria de Dios se va a ver reflejada en esta situación. Y más adelante dice: después de 2 días, recién Jesús dice que va a ir. Dice Jesús: vamos a ir donde Lázaro, y conversa con sus discípulos. Y uno dice: pero ¿por qué no fue al tiro? Si podía hacerlo. ¿Por qué no fue al tiro? Y aquí viene esto que es maravilloso. ¿Por qué no me responde quizás Dios cuando yo lo necesito? ¿Por qué el Señor no me da la respuesta ahora? Si ahora es cuando yo estoy viviendo esto. ¿Por qué va a ser después? ¿Por qué esto no se soluciona? ¿Por qué esto no se aclara? ¿Por qué esto no pasa? ¿Por qué esta prueba no deja de existir? Pero ahí nos damos cuenta que todo es para la gloria de Dios y es en un tiempo determinado. Y nuestros tiempos son tan distintos, pero tan distintos a los tiempos del Señor, que eso trae en nosotros sorpresa, libertad
y vida. Y quiero que leamos el libro de Ezequiel 12:25. Dice: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Hay ahí una frase, dice, no se tardará más. O sea, puede que exista una tardanza y ni siquiera es porque Dios se tarde, porque Dios se demore, sino que porque para nosotros puede significar una tardanza, una respuesta, pero no va a ser más de lo que tiene que ser. El Señor no va a responder fuera del tiempo que debe ser, sino que en el tiempo preciso. No va a ser más de lo que Dios espera para nosotros. Y en Romanos 16:20. Romanos 16:20. No alcanzo, ¿verdad? Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. También aquí habla del tiempo de Dios contra el mal. O sea, en breve, hay un tiempo determinado. En breve, o sea, espérate un poquitito y yo lo hago. Como que así. Y a nosotros que nos cuesta esperar. Yo creo que a todos nos ha tocado alguna vez ir a algún lugar donde tenemos que sacar un número. Y van en en la J87. Y a uno le sale A22, así. Y uno dice, se tienen que dar todas las vueltas todavía. Y uno dice, ¿pero cómo? Y así uno aprovecha de ir a comprar, hacer un montón de cosas. Es difícil esperar. Ya ese solamente numerito provoca en nosotros impaciencia. Provoca algo en nosotros. Dice, pero ¿por qué hoy? Pero si yo llegué antes, me levanté temprano para hacer este trámite y no está haciendo dentro del tiempo que yo esperaba. Y aquí el Señor dice, en breve. Por alguna extraña razón al Señor le gusta hacer las cosas en su tiempo. ¿Y por qué? Porque es lo mejor. Amén. Es lo mejor y es lo que necesitamos. En 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Miren, dice que Él no tardará. Amén. Y es paciente para con nosotros. Es raro que uno dice, pero ¿cómo? Si yo estoy esperando. Pero el Señor algo espera de nosotros. Amén. En ese tiempo de espera. Suena extraño, sí. Pero yo creo que usted me entiende. Algo está esperando el Señor en el proceso, en nuestro proceso. Hay algo que el Señor quiere de nosotros en ese proceso de espera. Y eso nos cuesta identificarlo. Pero ya sabemos, ya tenemos claro que el resultado es para la gloria de Dios. Ya tenemos claro que nuestros tiempos no son los mismos tiempos del Señor. Y ya sabemos que Él va a responder. Que Él va a responder y va a responder lo mejor, lo que nos conviene, lo que Él sabe que nos conviene. Leía yo una frase que la encontré muy linda. Dice, lo que consideramos como obstáculo, Dios lo usa como plataforma para manifestar su poder. Mire qué hermoso. O sea, aquello que nosotros vemos como una traba, como una barrera para poder avanzar, el Señor está sobre eso. Y sobre eso el Señor va a decir, mira lo que hice contigo. Mira cómo yo te demuestro mi amor, cómo te demuestro mi poder, cómo te demuestro mi respuesta ante aquello que tú veías tan grande, cómo yo me glorifico en esta situación. Y más adelante vamos a seguir en Juan 11, desde el versículo 17, del 17 al 27. Continuamos la historia. Dice, vino pues Jesús
Aquí ya Jesús fue hacia donde estaba Lázaro, donde lo habían mandado a llamar. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y continúa esta historia y vemos que Jesús ya va al lugar. Ya habían pasado más días de esta espera, de aquellos que estaban esperando este aparente retraso del Señor. Y cuando lo ven, lo primero que le dice Marta: Señor, si hubieses estado aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, si tú me hubieras ayudado, Señor, si tú hubieses permitido que esto pasara, o si tú no lo hubieses permitido, Señor, sería todo tan distinto? Y a lo mejor no se lo hemos dicho, pero lo hemos pensado. Si hubiese pasado esto, esto otro no habría ocurrido. Y muchas veces lo pensamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos ponemos dentro de todas estas opciones. Y aquí Marta le dice: Señor, si hubiese sido así. Pero no fue así. No fue así. Señor no lo quiso así. Pasó de una manera que no se esperaba. La dificultad que vivían fue de una manera inesperada. Fue de una manera extraña. Teniendo tanta cercanía, ellos ni siquiera entendían por qué el Señor estaba usando este método para glorificarse. Si lo podía hacer, quizás de otra manera. Pero el Señor lo estaba haciendo así. Y el Señor le explica: o sea, yo soy lo que tú necesitas. No es que yo solamente te dé lo que necesitas, yo soy la resurrección y la vida. Lo que tú estás necesitando a lo mejor es libertad, el Señor es libertad. Si estás necesitando sanidad, el Señor es sanidad. Si estás necesitando consuelo, el Señor es consuelo. Entonces el Señor también nos dice en esta hora: yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que tú necesitas en ese momento. Y el Señor le dice algo clave, le dice: ¿crees lo que te digo? Y si en esta tarde el Señor nos mira y dice: ¿crees lo que te digo? ¿Crees que yo soy lo que tú necesitas? Dice el Señor. ¿Crees que yo lo puedo hacer? Lo que pasa en nuestra vida es solo pasajero, es solo momentáneo, es solo parte del proceso. Y ahí volvemos nosotros a esta pregunta: ¿lo creo realmente? ¿Creo que es momentáneo? Así como el pueblo de Israel, que tenía una promesa de llegar a la tierra prometida. Pero en el camino, ¿qué pasó? Dudaron. En el camino algunos pensaron que no llegarían. Pensaron: esto no va a ser, no va a suceder. ¿Por qué ocurrió eso? Porque miraron las circunstancias, miraron lo que estaba alrededor, miraron ese presente que era incierto. Y en vez de confiar en la promesa que el Señor les había entregado. Y más adelante, versículo 28, ahí mismo de Juan. Juan 11, 28. Dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo:
va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Cuando ya Jesús llegó, como leíamos anteriormente, ya había pasado un tiempo. Y quizás no se entendía qué iba a hacer Jesús, cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer. Porque no sabemos el tiempo exacto. Y dentro de esa espera, vemos que hay gente alrededor que observa nuestra vivencia. Y hay gente que puede criticar incluso nuestra fe. Que puede decir: ¿y no crees en Dios? Ya, pues tú que no vas a la iglesia, ¿te pasa esto? Ya, pues. Y uno también, como que sí, pues, es verdad. A veces se pone a dialogar con él. Y en vez de decir: pero el Señor lo va a hacer para su gloria. Y pasa esto. Pasa esto de que vemos que hay alrededor gente que a lo mejor va a apoyar la circunstancia que estemos viviendo, va a ser parte del proceso, pero a veces puede que hayan otros que no, que van a criticar el proceso. Y eso es que tú eres cristiano. ¿Y cómo estás pasando por esto? ¿Y cómo llevas así tanto tiempo? Y a veces entre los mismos cristianos: no, pero a lo mejor algún pecado debes tener. No. ¿Cómo va a ser así? Entonces a veces entre cristianos, en vez de motivarnos, nos decimos eso. No, pero es que yo sé. Y eso pasa alrededor nuestro. Pero ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre? ¿Qué actitud toma Jesús? O sea, Jesús estaba ahí, estaba en el momento preciso, estaba en el lugar indicado, estaba en el tiempo que debía estar. No llegó antes, ni tampoco llegó después, sino que llegó en el momento oportuno. Cuando los demás también, aquellos que vieron esta situación, dijeron: mirad cómo le amaba. Jesús demostró, aquí ya estaba viéndose la gloria del Señor. Cómo el Señor se relacionaba con esta persona, cómo se relacionaba con Lázaro, con Marta, con María. Jesús lloró ante esta situación. Y los demás ven y reconocen: mira cómo le amaba. Y eso el Señor también quiere hacer en nuestras vidas. Quiere que los demás vean: mira cómo Dios le ama. Cuando el Señor se comienza a glorificar en nosotros, no pasamos desapercibidos. Los que nos rodean también se dan cuenta y dicen: mira, ella cree en Dios, él cree en Dios. Y Dios hizo aquello que esta persona no tenía por dónde. No había esperanza. No había esperanza de salir de esa situación. No había esperanza de que aquello se solucionara. Pero mira, ¿por qué? Porque esa persona confía en un Dios poderoso. Entonces, de aquí ya se comenzó a ver la gloria de Dios. Se comenzó a ver la gloria de Dios en esta familia. No solamente en Lázaro, sino que en esta familia. Porque los demás comenzaron a ver lo que el Señor estaba haciendo. Mire, quiero que veamos Isaías 30, 18. Isaías 30, 18. Dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dice que Él tendrá piedad de nosotros. No se olvidará de nosotros. El Señor no se olvida.
Señor no llega tarde. El Señor tiene misericordia. ¿Por qué? Ahí dice, porque Jehová es Dios justo. Y somos bienaventurados cuando en ese proceso incierto, confiamos en Él. También 2 Corintios 6:2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Sabe qué? En estos momentos es el día que el Señor quiere hacer algo en nosotros. Es el día de salvación. Es el día donde el Señor dice, yo te doy libertad. Es el día donde el Señor dice, yo acepto tu petición. Yo acepto y escucho tu llamado. Yo escucho lo que tú me estás diciendo. Yo conozco y reconozco tu necesidad. Por lo tanto, no creas que no he oído lo que tú necesitas, sino que estoy atento a tu voz y a tu clamor. En el mismo libro de Juan, seguimos, Juan 11:38. Ya pasaron 38 versículos, miren, todo lo que tuvimos que esperar. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vemos aquí cuando ya pasaron estos 4 días, cuando Jesús dice, ya, llévenme donde está Lázaro. Y Marta le dice, Señor, hiede ya. Hiede ya, o sea, ya el cuerpo se está descomponiendo. Ya está comenzando el mal olor, son 4 días. Ha pasado tiempo. ¿Le ha dicho usted a alguien cuando se demora mucho? No, ya, déjalo ahí nomás, no, ya, olvídate. Era como algo así, como que ya, Señor, no importa, no, si ya pasó, ya. En el fondo es eso, cuando uno impacientemente ya no cree que alguien lo va a hacer, uno dice, ya, no importa. Ya, entre que está aceptando la situación y entre que está molesto, uno dice, ya, olvídate. Así que, entonces yo imaginaba en esta situación cuando ella decía, ya, Yede, o sea, ya no hay nada que hacer. Señor, ya podrías haberlo hecho si hubiese llegado antes, pero ya es tarde. En el fondo le estaba diciendo, Señor, ya pasó lo que tenía que pasar, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor le da una respuesta. Y le dice, y quiero que lo lea conmigo. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire qué hermoso. O sea, cuando vemos que ya no hay forma. Señor, ya no resultó, ya no se pudo, ya no pude alcanzar esta meta, ya no se cumplió aquella promesa que a lo mejor recibí en ese campamento de jóvenes hace muchos años atrás. El Señor dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y vemos cómo el Señor se sigue glorificando. Cómo en esta mujer esas palabras deben haber causado un impacto tan fuerte y tan importante. Y el Señor, mire, no se dirige a Marta, no le responde más, sino que clama a Dios.
Le dice, Padre, tú lo vas a hacer. El Señor sabía que el poder estaba en el Padre. Y cuando el Señor va a demostrar su gloria, finalizando esta historia, el Señor le habla a Lázaro. El Señor le dice, Lázaro, levántate. No dice, Marta, anda y ayúdalo a levantarse, sino que le habla directamente al problema, a la dificultad, a lo que estaba provocando en este momento la congoja y la angustia. Es como que el Señor dice, enfermedad, vete. Problema, vete. Sal, ya, suéltalo. ¿Por qué? Porque el Señor se relaciona con nuestro problema. No somos nosotros, y a veces nosotros queremos, Señor, yo voy a sacar esto, yo voy a quitar esto de mi vida. Y el Señor dice, yo lo saco. Yo soy el que da la solución. El Señor se dirigió a Lázaro. Lázaro, levantarte. ¿Y qué pasó? Lázaro se levantó. Y ahí vemos cómo la gloria de Dios se manifiesta por completo dentro de este relato. Cómo el Señor hizo lo que quiso en su tiempo. Si podemos dejar que alguien haga lo que quiera con nosotros, es nuestro Señor. A veces decimos, sí, haz lo que quieras, sí, hazlo. Pero ¿a quién tenemos que dejar que haga completamente su voluntad en nosotros y en el tiempo que Él lo quiera? Es nuestro Señor. Démosle esa autoridad a nuestro Señor. Señor, haz lo que tú quieras, hazlo como quieras, hazlo cuando quieras, donde quieras, porque sé que va a ser para tu gloria. Y que no solamente yo lo voy a ver, sino que los que están a mi alrededor también lo van a ver y también te van a glorificar. Y mire lo que dice Salmo 27, 14, que también es un versículo que nos motiva a confiar en lo que el Señor va a hacer. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Y Miqueas 7:7. Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Mire qué hermoso, hermano. Esta es una invitación a confiar en el Señor, a confiar en los tiempos del Señor, porque nuestro Dios no tarda. Nuestro Dios las cosas las hace en el momento oportuno. Así que cierra sus ojos y vamos a orar al Señor. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu poder, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos demuestras de que tus tiempos son perfectos, de que tus tiempos son oportunos, que tus tiempos son necesarios, Señor. A veces la espera nos cuesta comprenderla, nos cuesta comprender ese proceso tan incierto, pero vemos que tu mano poderosa siempre está en medio. Que tu mano poderosa siempre está haciendo algo importante y algo para que tu gloria sea vista en nuestras vidas. Señor, queremos ver tu gloria y no queremos dudar de lo que tú vas a hacer. No queremos dudar, Señor, de las promesas que tú has entregado. No queremos dudar de aquello que tú has dicho en tu palabra que harás con tu pueblo. Porque confiamos en un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que levanta, un Dios que restaura. Confiamos en un Dios que es dador de la vida. Confiamos en un Dios que resucita a los muertos. En ese Dios confiamos nosotros. Padre, ¿cuánto más nos vas a responder aquello que necesitamos en nuestras vidas? Amado Dios, confiamos en tus tiempos y dejamos, Señor, que tú hagas tu voluntad en nosotros. No permitas que nosotros hagamos lo que nosotros queramos, sino que sea lo que tú quieres, Señor, cuando tú lo quieras y en el tiempo que tú lo desees. Amado Señor, guíanos siempre a confiar en ti y a esperar de manera sabia, porque sabemos que tú ya has oído la petición de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos entregas. En el nombre de Jesús. Amén.